Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Les decía al hacer la pausa que en esta noche nos sentimos con un gran orgullo, privilegio de poder contar con la visita que alguien que para nosotros tiene una distinción, porque no solamente es un amigo que venimos tratándolo de cuando don Mario Rivadulla estaba vivo, sino que se ha mantenido siempre con ese lazo de comunicación, de intercambio de informaciones para nosotros hacer posible, como siempre, llevar a usted un contenido al más alto nivel y con calidad. Me refiero precisamente a don Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, un hombre que sabe de educación, que sabe de cómo marcha la educación en República Dominicana y lo más importante, siempre con esa visión de crecimiento y avance y la calidad de la educación en República Dominicana. Don Darwin, bienvenido a este espacio nuevamente. No, gracias a ustedes por invitarnos, estar en estos estudios con la nostalgia de recordar la memoria de don Mario, que tantas veces compartimos con él. Es la primera vez que presencialmente estamos en el programa después de la pandemia, así que esos sentimientos encontrados, pero en honor a su memoria y a su legado, que tú muy dignamente, Robert, continúas, es que con gusto volvemos a decir presente aquí en el telediario. Muchísimas gracias, don Darwin. Claro que sí, y sé que él en el cielo escucha este espacio, don Darwin. Lo sé que es así porque me expresó en diferentes ocasiones, me expresó el aprecio y la admiración que tiene por el trabajo que realizan ustedes desde Educa, y como me decía él, siempre apostar a que la calidad de la educación sea mejor en República Dominicana. Eso es así, don Darwin. Absolutamente, ese es el gran desafío que queda por delante después de haber superado 2 años muy duros de una pandemia que tuvo consecuencias en múltiples dimensiones de la sociedad, obviamente también en lo que respecta al sistema educativo, que ha dejado secuelas, sí, que tiene efectos sobre lo que va a ocurrir en este próximo calendario escolar que inicia ya la semana que viene con la presencia de los estudiantes, donde ya se completa los más de 2.600.000 estudiantes de todos los niveles, niños, niñas y adolescentes del país, que vuelven definitivamente a las aulas desde el primer día de clases. Qué bueno. Don Darwin, recuerdo que en los momentos de la pandemia usted me fue muy reiterativo, que me decía, Robert, hay que apostar a que nuestros niños no deserten y se puedan mantener en las aulas en las condiciones que sea. Don Darwin, ha pasado el tiempo, vimos que recientemente se hace un cambio del ministro, el doctor Roberto Furcar fue sustituido por el señor Ángel Hernández, otro también importante técnico en ese sentido. Si pudiéramos hacer un balance, no solamente del año escolar con la pandemia, sino el manejo a raíz de los últimos cuestionamientos que se ha estado haciendo a lo que es ese tan anhelado y luchado 4% para la educación. ¿Cuál es la evaluación suya y de Educa en este sentido, don Darwin? Muy bien, Robert. Justamente lo que decíamos en aquella instancia es que había que proteger a los estudiantes, a los niños, niñas y adolescentes del país, sí, para que no desertaran, sí, de los centros educativos. Los organismos multilaterales y especializados a nivel global de educación pronosticaban 2 graves crisis para el sistema educativo en la fase post-pandemia. Sí. El primero de ellos, asociado a un incremento muy significativo de la deserción escolar. Esto, sí, quiere decir de estudiantes que salen del sistema educativo para no volver. Sí. Y el segundo objetivo, la segunda crisis que aventuraban estos organismos es que la caída de la calidad de la educación iba a ser vertiginosa, que se iba a instalar en una década incluso atrás, según algunas simulaciones de estudios de prestigiosas organizaciones como el Banco Mundial. Habiendo pasado estos primeros meses ya de superado los niveles de pandemia estructural y aventurarnos ya a un calendario escolar de carácter con cierto grado de normalidad, en ese sentido hay buenas noticias y ahí es donde podemos hacer ese primer corte con la gestión de la pandemia, porque sí, en la República Dominicana ninguna de estas dos profecías fatalistas en torno al incremento de la deserción y la caída vertiginosa de los aprendizajes no se ha constatado con los datos disponibles. La cobertura, según el Banco Central de la República Dominicana, que mide estos datos también, permite concluir que los niveles de asistencia de los estudiantes, como finalizó el calendario escolar, está en los niveles prepandémicos e incluso en algunos niveles superando por algunas décimas. Y en términos de aprendizaje,
hay una noticia que tiene un ribete positivo y uno negativo. El positivo es que efectivamente no se corroboró el pronóstico de estos organismos de la reducción significativa de los aprendizajes de los estudiantes. De hecho, están en el mismo nivel que en las pruebas nacionales previas a la pandemia. Obviamente, pruebas nacionales posteriores a la pandemia y previas a la pandemia, metodológicamente comparables, porque también por allí se dijo que no eran comparables. La mala noticia de este aspecto es que ya los niveles prepandémicos eran muy bajos y por lo tanto nadie puede estar satisfecho con los niveles exhibidos por los estudiantes. Ok. Don Darwin, esa parte sé que nos llena a nosotros de mucha esperanza y nos da un gran salto de positividad por lo que nos preocupaba de la formación de nuestros niños y niñas. Ahora, don Darwin, el manejo como tal de ese presupuesto que tanto sacrificio le costó a organizaciones, a los dominicanos en sentido general, ¿cómo lo evalúa usted ante estos últimos momentos que han habido algunos escarceos de postergar o no, de designar fondos a otras instituciones? ¿Cómo evalúa usted el manejo en sentido general de ese 4%? Los recursos como tal, don Darwin. Robert, el diagnóstico sigue siendo el mismo antes y después de la pandemia. El pueblo dominicano es de los casos del mundo de que mayor presupuesto público destina al sistema educativo. En algunos años ha tocado el pico del 25% del gasto público, está en el orden del 30% de los ingresos del Estado. Es de una magnitud considerable y lo que refleja voluntad política y esfuerzo del pueblo dominicano. Estos recursos han ido destinados a financiar infraestructura escolar, alimentación escolar, mejores condiciones laborales de los educadores y un largo etcétera, pero no ha generado impactos en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y es ahí donde hay que poner el foco. No alcanza con ejecutar y ejecutar bien, ejecutar incluso la magnitud total del presupuesto asignado, si esto no da resultados. Ya ha transcurrido prácticamente una década de la asignación del presupuesto, es decir, el año 2023 marcará el cumplimiento de los primeros 10 años de asignación del 4% del Producto Interno Bruto. Es un tiempo considerable para observar ya movimientos en la mejora de los aprendizajes. Si esto no se da, evidentemente ahí hay un problema estructural que debe ser atacado de manera directa, frontal, con valentía, con audacia y con sinceridad, reconociendo que para que se obtengan resultados distintos hay que hacer las cosas de manera diferente. Don Darwin, he escuchado siempre en usted el tema de la capacitación de nuestros maestros. Siempre ha sido muy reiterativo. Se ha ido logrando esto, han ido mejorando la capacidad y la capacitación de nuestros cuerpos docentes en República Dominicana. Mira, el presupuesto destinado a la formación inicial y a la capacitación continua de los maestros ha crecido sistemáticamente año tras año en los presupuestos que se han generado. Pero eso, si lo observamos a la luz de los resultados de los estudiantes, no de los profesores, no ha generado los cambios que se esperaban y por lo tanto hay que revisarlo. Nosotros creemos que hay que, obviamente, destinar recursos a la formación docente inicial y a la capacitación continua, pero debe estar muy sujeta a las mediciones de rendimiento de estas inversiones. Si eso no se da, si eso se convierten en elementos simplemente de formación teórica que no generan un cambio en la práctica del aula del estudiante y el docente, en esa relación docente-estudiante, pues los resultados van a seguir siendo los mismos. Vamos a estar invirtiendo más recursos en formación docente sin los resultados buscados. En ese sentido, Educa ha podido investigar y hemos identificado las principales carencias o oportunidades de mejora que hay en materia de capacitación docente y son muy simples y son tres. La primera tiene que ver con la planificación del aula, es decir, un docente que aprenda a planificar sistemáticamente para alcanzar un objetivo. La segunda es, una vez planificado, cómo ejecuto eso en el aula, cómo administro el tiempo con mis estudiantes, cómo organizo los trabajos en el aula. Y el tercero es aprender a evaluar los niveles de aprendizaje de los estudiantes y hacer de esta información una retroalimentación para ajustar la planeación. Esta trilogía elemental en el desarrollo de la práctica pedagógica es la que hay que fortalecer.
no es con cursos de carácter teórico, sino con herramientas prácticas, con recomendaciones muy concretas para que el trabajo del docente se vea fortalecido. Don Darwin, ¿la tecnología entra en esos 3 puntos que usted ha mencionado? Uso de otras herramientas. Vimos que en la pandemia se pudieron utilizar a través de lo que fue este proceso, enriquecer los conocimientos a nivel tecnológico. ¿Pudieran estos ser parte de esos 3 puntos? Por supuesto, uno de los riesgos que hay que evitar para el inicio de este calendario escolar es la tentación que tendrán no solamente en la República Dominicana, sino los sistemas educativos del mundo de volver a la educación del pasado. Es decir, olvidarnos de lo que ocurrió durante la pandemia y volver a la práctica cotidiana del desarrollo del aprendizaje atrás, sí, únicamente en las aulas. Hoy tenemos probado ya la experiencia de que hay capacidades instaladas en el sistema, hay dispositivos, hay creación de contenidos tecnológicos y educativos dominicanos propiamente, creados por dominicanos, que hay que aprovecharlo y ponerlo al servicio de lo que ocurre en el aula. Y por lo tanto hay que ir dándole cabida a ese modelo híbrido que es la combinación de la asistencia a clases presencial y el trabajo desde cualquier sitio a partir de la tecnología, que va a traer eficiencias en el uso de los recursos, optimización en los usos de los espacios y además va a permitirle al Ministerio de Educación poder solventar esta demanda adicional de estudiantes. Nosotros hemos estimado en unos 84.000 estudiantes que están presionando la oferta pública por el efecto colateral de la pandemia del cierre de más de 860 centros educativos de la oferta privada que se vieron claramente afectados por la situación de la crisis sanitaria y económica que trajo aparejada y tuvieron que cerrar sus puertas. Esta es una oportunidad para que se optimicen esos recursos y para que se logre capitalizar todo aquello que se pudo aprender durante la pandemia. Don Darwin, ese punto que usted presenta ahí resulta interesante, pero vemos, don Darwin, casos específicos. Para mencionar unos recientes, Ciudad Juan Bosch, la madre protestaban por espacio para inscribir a sus niños. Hemos visto en otras demarcaciones lugares de aquí de Santo Domingo y el interior que se reclaman espacios para nuestros niños y niñas. Algunos sectores decían que por qué la construcción de tantas aulas. ¿Qué hay de cierto en todo esto, don Darwin? Mira, hay que tener en cuenta para nuestros amigos televidentes que la educación es un servicio, es un derecho que los estudiantes obviamente reciben, pero lo reciben en un territorio dado. Y no siempre la demanda, es decir, la cantidad de estudiantes por ingresar a una escuela, están donde la infraestructura se va creando. Y eso es uno de los grandes aprendizajes que quedan. Nosotros lo advertimos en su momento desde Educa, la necesidad de justamente poder articular demanda con oferta para evitar construir escuelas en sitios donde no había la demanda, porque no es lógico, ni natural, ni sensato pensar que los estudiantes del nivel primario o de los primeros grados de la educación secundaria se trasladen por grandes distancias. Eso trae ineficiencias y también trae riesgos a los estudiantes. Por lo tanto, la necesidad de tener la escuela cercano a donde vive el estudiante es algo elemental. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Además de que hay movimientos migratorios en la República Dominicana, producto de polos demográficos que se van creando, producto de la demanda de trabajo que allí va la familia, o producto también de esta última circunstancia que era menos previsible, es decir, esta realidad que vive el sector de la educación privada, que, repito, es un número muy relevante de instituciones, 860 al menos se vieron obligadas a cerrar desde 2018-2019 y por supuesto esos estudiantes quedaron sin posibilidad de inscribirse en esos centros educativos que era donde venían formándose. Como son centros dirigidos a poblaciones de ingresos medios o medios bajos, la capacidad de esas familias de ir a un centro educativo privado más costoso es muy limitada y por lo tanto presionan sobre la oferta pública. Por eso nos parece una idea pragmática y acertada del señor Ministro de Educación que haya propuesto que el Estado dominicano se haga cargo de el costo promedio de ese estudiante y lo pueda redirigir hacia un centro de educación privado habilitado que hoy está en oferta, como se acaba de anunciar en el día de hoy. Esto es una decisión
pragmática, donde optimiza recursos, donde hay que quitarle toda trascendencia ideológica, porque lo importante es utilizar bien los recursos que siempre por definición son escasos. Si hay centros educativos privados donde hay demanda insatisfecha y estos tienen capacidad locativa ociosa, siempre lo hemos dicho de Educa, y esta recomendación tiene ya varios años, de poder habilitar espacios para estos estudiantes pagados en estos casos por los recursos públicos. Ahora bien, que esto no sea únicamente el derecho del estudiante a recibir educación, sino que adicionalmente venga aparejado de un compromiso del estudiante y de la familia por tener un buen desempeño educativo. Creemos que esa es la contraprestación que el Estado dominicano le debe exigir a esa familia, a ese estudiante, porque se está haciendo un esfuerzo y es bueno que pueda capitalizarlo con mejores y más aprendizajes. Señores, yo les decía al inicio de este espacio que en esta noche vamos a hablar de educación al más alto nivel, con una visión y un interés de poder lograr cada vez más la calidad de nuestros cuerpos educativos, nuestros niños y niñas, poder avanzar cada vez más. Don Darwin, usted dio una primicia de que el Ministerio de Educación, a través de su ministro, anunciaba que iba a asumir a través de bonos la inscripción de niños y niñas en centros educativos privados. Don Darwin, se escucha súper interesante. ¿No pudiera tener esto en su momento tal vez la oposición de algunos sectores sindicales o grupos que entienden que no se debería actuar en este orden, don Darwin? Bueno, Robert, sin duda que esto puede ser polémico y puede traer algunos posicionamientos ideológicos. Lo que hay que pensar, sobre todo porque creo que esta es una decisión muy acertada y pragmática del señor ministro de Educación, en la medida de que el sistema educativo dominicano es uno solo, tiene dos tipos de administración, la pública y la privada, pero aquí lo que se trata es de optimizar los recursos del Estado que provienen del esfuerzo de todas las familias y de las empresas que pagan los impuestos en el país. Como decía, el 30%, hoy más del 30% a lo cierto es lo que va dirigido a financiar el presupuesto de educación. De allí salen los 231.000 millones de pesos que el Ministerio de Educación tiene para este año 2022, con lo cual es una forma muy inteligente de optimizar el gasto. ¿Por qué? Porque si el sistema es uno solo, si hay demanda insatisfecha, como decíamos, en algunos territorios donde no hay oferta pública, y hay ahí mismo centros educativos privados que tienen capacidad ociosa, bueno, pues bien, es importante que se habiliten esos espacios para estos estudiantes que no encuentran esa oferta pública y que sean subvencionados directamente a la demanda para que puedan recibir allí su educación. ¿Qué hay que tener cuidado para que esto justamente sea una política con ciertos criterios de transparencia y además de lograr la eficiencia de esa inversión? Que primero los estudiantes se comprometan también a sacarle el mayor rédito a ese esfuerzo que hace toda la sociedad, estudiando, comprometiéndose, asistiendo cada día del calendario escolar para que al final del curso pueda demostrar que aprendió. Y al mismo tiempo esas instituciones de educación privada que van a recibir estos recursos, acogerse a los más altos estándares de calidad. Es decir, exigirles a esas instituciones, medirlas por su nivel de desempeño para que puedan, primero que nada, cumplir con el calendario escolar en su totalidad. Este año, al mismo tiempo, va a ser el de menor cantidad de jornadas educativas, con 179. Por lo tanto, no se puede perder ni un solo día de clases. Docentes profesionales, cumplir con la currícula y garantizar, procurar que esos centros educativos garanticen el derecho de los niños a aprender. Eso es una propuesta virtuosa de una articulación público-privada que el país lo ha sabido resolver mucho mejor que la media del resto de América Latina. Afortunadamente en la República Dominicana no hay las anteojeras ideológicas, los problemas, digamos, inventados de ese conflicto entre lo público y lo privado. Es muy natural la colaboración en la toma de decisiones, en el trabajo conjunto entre el sector público y el privado, y esa es una de las grandes fortalezas que tiene la República Dominicana en general y la educación dominicana en particular, que qué bueno que ahora el actual ministro lo potencie y lo plantee como una política. Ok, don Darwin,
Usted ha sido muy reiterativo en el tema del calendario escolar. Usted sabe que en nuestro pueblo a veces hay temas de que, en este caso, la Asociación Dominicana de Profesores a veces llama a un paro porque hay que exigir un reajuste pendiente, llama a un paro porque hay 2 maestros tal vez que han sido cancelados, llama a un paro tal vez porque hay que llevar a cabo elecciones en la cooperativa y hay que ir a votar, don David. Dentro de las conversaciones, modificaciones de ley, todos esos temas, ¿no se visualiza en algún momento que podamos superar estos traumas que a veces limitan ese calendario que usted entiende que debe ser continuo y con más alto nivel, don David? Mira, nosotros somos muy optimistas. Hemos visto a una asociación dominicana de profesores como el sindicato mayoritario y más relevante del sector educativo nacional, con una madurez institucional. Esta misma mañana hemos estado trabajando de forma conjunta en una comisión que el ministro de Educación ha designado para ajustar y revisar los marcos normativos que rigen a la educación dominicana administrada por el MINER. Nosotros siempre hemos dicho que el derecho a la protesta y a la huelga debe estar garantizado para todos aquellos trabajadores, en particular para los educadores, pero que esto no puede afectar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación de calidad. Y por lo tanto, como decíamos, este año que comenzará 2022-2023, la semana entrante, será el de menos cantidad de jornadas educativas de los últimos tiempos, 179 en realidad, cuando estudiantes, por ejemplo, de Japón tienen 220 días de clase promedio. Ya los niños dominicanos tendrán 41 días menos, ¿verdad? Sí. Esa desventaja en el número de días, sumado a la cantidad de horas y a la calidad de la educación, aumenta esas brechas. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para que por razón alguna se interrumpa la docencia. Además, este ha sido un compromiso explícito de todos los actores que firmaron el Pacto Nacional para la Reforma Educativa y en particular la ADP, que se ha comprometido desde el año 2014, el 1 de abril de 2014, cuando se suscribió este pacto, a no interrumpir bajo ninguna razón la docencia. Ojalá que este año escolar comience con paz entre los actores, que todos estemos enfocados en que los estudiantes aprendan, porque viene un gran desafío de recuperar el tiempo que de alguna forma no se trabajó de la mejor manera durante la pandemia. Así que esta es la gran oportunidad que tiene el país de trabajar juntos para un objetivo que todos los actores desean, como es el de mejorar la calidad educativa. Usted sabe, don Darwin, que en la práctica ese pacto no se cumple, ¿eh? Porque sabemos bien, pero como usted ha dicho, vamos a ver si aprovechamos ese aire y esa intención de mejorar la calidad educativa. Don Darwin, hay 2 cosas puntuales que no puedo dejar de tratarle en ese sentido. Sé que ya se nos agota el tiempo. Don Darwin, la prueba PISA, que siempre ha sido una de nuestras metas y nuestros objetivos para avanzar a nivel de la educación, y el mismo caso, don Darwin, de esas llamadas pruebas nacionales, que muchos sectores dicen que ya son obsoletas, don Darwin. Por favor, ahí. Bueno, mira, las pruebas PISA en República Dominicana se acaban de medir este año. Entre el mes de mayo y junio se levantaron los datos, es decir, se evaluaron a los estudiantes y esos resultados serán proyectados según las estimaciones que tiene la Oficina para la Coordinación y el Desarrollo Económico de Europa, que es quien aglutina esta metodología de medición de la calidad para febrero del año 2024. Esa es la fecha estimada donde se presentarán los resultados preliminares por país. Obviamente va a recoger los efectos de la pandemia. Sí, claro. Si se comporta como las pruebas nacionales mostraron, debiéramos ver un nivel de aprendizaje relativamente similar. Se hicieron esfuerzos por tratar de que los estudiantes dominicanos además pudieran responder más y mejor las diferentes preguntas de las pruebas PISA, porque a veces nos olvidamos que, es cierto, la República Dominicana sale de último en el nivel de medición de estas pruebas internacionales en varias de las disciplinas que se evalúan allí o las áreas del conocimiento, pero también hay que recordar que la República Dominicana es el país que más estudiantes demuestra que no responden preguntas, dejan preguntas sin responder. Y ese efecto tiene una
correlación directa con Sí. el nivel de desempeño final. Se hizo un esfuerzo muy grande para tratar de que los estudiantes entendieran la oportunidad histórica de defender a su bandera, a su país, a su escuela, a su comunidad, para que hiciera el esfuerzo de contestar todas las preguntas y tal vez allí haya alguna sorpresa positiva. Okay. Pero sería razonable esperar que esos resultados demostraran un cierto grado de estabilidad según y a la luz de lo que mostraron las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales hoy están modernizadas, han estado bajo la dirección técnica de una extraordinaria profesional dominicana como la doctora Ansel Sheker, que hoy ha sido ascendida a la categoría de viceministro de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, lo cual es una buena noticia, no porque el trabajo de la doctora Ligia Peña Pérez haya sido cuestionable, sino porque llega también una técnica de carrera con conocimiento de evaluación de aprendizajes y con una también trayectoria de reconocimiento a nivel internacional que garantiza la transparencia, la rigurosidad y el profesionalismo. Son buenas noticias que hoy tiene la educación dominicana y que a veces pasan desapercibidas por algunos ruidos que hay en el debate que poco hacen a la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Muy bien. Don Darwin, se nos agotó el tiempo, don Darwin. Con usted siempre falta para conversar un poco, pero me escribe un amigo aquí en las redes sociales y no puedo dejar de hacerle esta pregunta. Si ¿cuándo piensa usted que nuestra educación está ya en el momento para cambiar de lo que es la educación industrial a la educación tecnológica, don Darwin? Mira, ya está, el futuro ya llegó, como dice el eslogan conocido actualmente, y lo importante es que esa tecnología tenga un sentido pedagógico dentro del aula. Nosotros hemos desarrollado algunas experiencias en carácter de prototipo que demuestran que cuando se cumplen todos los requisitos de gestión institucional, curricular, talento humano y el uso de la tecnología, se puede alcanzar hasta un 40% más de nivel de aprendizaje en los estudiantes en tan solo 90 días. Son experiencias que todavía necesitan ser robustecidas para luego convertirla en una política pública de alcance nacional. Excelente. Don Darwin, muchísimas gracias siempre a usted por su tiempo, compartir con nosotros estos conocimientos, como usted lo ha dicho, con un deseo total de lograr cada vez más una educación de calidad en República Dominicana. Don Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, muchísimas gracias siempre, don Darwin. A ustedes.